Francisco. El Papa Francisco hace mucho tiempo ya que viene muy preocupado con el maltrato de la vejez, ¿no? Él considera que a los mayores no se les está considerando como debiera. Y ya este año fue el segundo año que establece una jornada mundial de los adultos mayores, ¿no? Para que toda la iglesia de todo el mundo le dedique esa jornada a pensar y a madurar y a reflexionar sobre lo que hoy es la vejez. Y él mismo es el que acuña esta frase que se llama la revolución de la ternura. Lo que hay que hacer es la revolución de la ternura, por las cosas que ustedes dijeron recién, por lo que hay que darle, pero no solamente lo que hay que darle, sino por lo que podemos recibir de las personas mayores. Eso es un concepto que no está tan bien arraigado en la sociedad en este tiempo y que es fundamental que se arraigue, ¿no? Acá yo hice una jornada mundial de los adultos mayores, ¿no? Para que toda la iglesia de todo el mundo le dedique esa jornada a pensar y a madurar y a reflexionar sobre lo que hoy es la vejez. Y él mismo es el que acuña esta frase que se llama la revolución de la ternura. Lo que hay que hacer es la revolución de la ternura, por las cosas que ustedes dijeron recién, por lo que hay que darle, pero no solamente lo que hay que darle, sino por lo que podemos recibir de las personas mayores. Eso es un concepto que no está tan bien arraigado en la sociedad en este tiempo y que es fundamental que se arraigue. Sí, va a ayudar, si no también a darle apoyo moral, para que no se depriman cosas así. Ideal es acompañarlos a la persona en su entorno y en todo lo que conlleva a la persona. Sentir empatía por ellos también, cómo ellos se sienten estando en ese lugar. Exactamente. Por eso es la palabra integral, es un acompañamiento integral. No es estar sentado al lado del viejo para que él no esté solo. Es otro tipo de acompañamiento, es un acompañamiento activo realmente, ayudándole a vivir una vida mejor a esa persona. De eso realmente se trata, ¿no? ¿Quién me interpreta esto? Destacar la importancia de contar con redes de apoyo para el acompañamiento de los mayores. ¿Uno solo puede dedicarse a acompañar así? No. Hay un apoyo de profesionales, de familia. Exactamente, de la sociedad, del Estado que tiene que proveer los medios, de la familia que no tiene que estar cuidándolo al viejito todo el tiempo, pero no se tiene que desentender, porque muchas familias por ahí lo que hacen, yo lo he visto a esto, le ponen un acompañante y chao. ¿No? Y eso es de terror, eso es muy feo. Y ellos así se deprimen. Y así se deprimen y se van bajoneando, y entonces la vida, esa vida merece ser vivida. Entonces es un ciclo, ¿no? Cada vez más negativo. En cambio, si nosotros le damos este tipo de compañía, lo que vamos A subir la autoestima. claro, aumenta la autoestima, las ganas de vivir, las razones para vivir, es otra cosa, ¿no? Ustedes de verdad se dan cuenta de la diferencia de esto, ¿no? Porque esto es central. Este es el gran tema de esta diplomatura. Nosotros por eso lo hacemos a esto, porque nos parece cruel, fíjense la palabra que estoy utilizando, nos parece cruel que se los trate así a los adultos mayores. Merecen otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Y eso, pero hay que saber cómo hacer. Entonces, en esta diplomatura nosotros esperamos transmitirle los conocimientos, las habilidades, darles algunas pautas, indicaciones que a ustedes nos ayuden a esa compañía virtuosa que los adultos mayores necesitan, ¿no?
Estimular a los mayores una vida lo más activa posible dentro de sus posibilidades para que puedan seguir haciendo aportes valiosos. Sí, fíjense, es lo que decía, creo que vos lo dijiste en ese momento, no solamente que yo voy a cuidar al viejo, no, a ver, viejo, ¿qué es lo que me puede dar a mí? ¿Qué es lo que le puede dar a esta sociedad? ¿Qué es lo que puede dar en estos tiempos, que hay cosas tan feas que ocurren, ¿no es cierto? Cosas así tan... yo no sé cómo puede ser que la sociedad admita que ocurran estas cosas. Bueno, yo a mi edad, tengo 15 nietos, la mayor de mis nietas tiene 24 años ya, el más chico tiene 9 años, es decir, tengo una relación extraordinaria con mis nietos y yo, cuando ellos me cuentan las cosas que hacen, cómo viven, el tipo de relaciones, cómo son las relaciones hoy de hombre y mujer, cuáles son los criterios que ellos utilizan, yo no me voy a poner a juzgar a nadie. Pero hay cosas que me asombran, porque yo no viví eso, yo viví otra cosa totalmente diferente. Entonces, para mí, eso me parece, yo digo, a la pucha, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para entender esto? ¿No? Entonces, les cuento una realidad, yo perdí a mi señora hace poco tiempo, que falleció hace 8 meses, y mis nietos son mi mayor compañía, ¿no? Ellos crearon un espacio que se llama el antidomingo. ¿Por qué se llama el antidomingo? Porque no quieren que termine el domingo, ¿no? Entonces es el anti para que no termine. Y todos los que pueden y quieren, el domingo a la noche van a mi casa, pedimos unas empanadas y compartimos un par de horas juntos. Para mí esa es la vida, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Pero es mutuo, ¿no? Porque ellos hablan, yo hablo, ¿no? Y hablamos con una franqueza extraordinaria. Están prohibidos los padres de ellos, no pueden ir a esa reunión de ninguna manera. Lo que se habla ahí, nadie queda ahí adentro, nadie dice nada. Y surgen cosas, por ahí se enganchan unos con otros, no, porque vos haces tal cosa, y vos porque tal otra, y vos porque en casa haces esto. Cosas espectaculares que realmente nunca me las hubiera imaginado. Como ellos tampoco se imaginan mis respuestas, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema ¿no? Esto de aportes valiosos, ¿no? ¿Cuál es el aporte? El aporte es tu mirada. No es decir, esto debe ser así, de ninguna manera. Yo lo veo así. Entonces incorporar mi mirada también, porque es otra mirada diferente, ¿no? Y después, estos son los objetivos generales, hay objetivos que les llamamos específicos, ¿no? Es decir, esto es el gran panorama. Pero estos, ¿cuáles son los objetivos? Que ustedes estén capacitados para preservar las capacidades conservadas de la persona mayor a fin de incrementarlas o mantener su autonomía funcional. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué significa esto? Que sean activos, que sigan o recordando o haciendo o permanezcan haciendo lo que venían de su juventud, digamos, que no se apaguen. ¿Y qué más? Eso está muy bien. Que se puedan, lo que dice su autonomía funcional, que ellos, uno les puede ayudar a ponerse una camisa, pero que ellos se prendan a hacer. Que no se entreguen. Claro, hay herramientas para que cada vez estén más actualizados. Exactamente. La vida de hoy. Exactamente, ¿no? Y que se den cuenta cómo es el mundo de hoy. Esto que yo les cuento, esto de mis nietos, yo a través de ellos me doy cuenta de lo que es el mundo de hoy. Bueno, ustedes que van a estar acompañando a adultos mayores tienen que iluminarlos a ellos de cómo es el mundo de hoy y qué es lo que pueden hacer en el mundo de hoy. Habría que abrir un poco una ventanita de esto, ¿no? No corre nada de ahí. La otra cuestión es promover
promover hábitos saludables con la finalidad de mejorar la calidad de la vida cotidiana y evitar mayores grados de dependencia, lo que usted decía recién. Es básicamente eso. Y alentarlos también a hacer cosas. ¿Cómo, perdón? Alentarlos. Alentarlos, exactamente, alentarlos. Porque a que no veces se por ahí queden. ellos se sienten, están medio deprimidos porque no vino el hijo a verlo, o la esposa se fue a hacer un trámite y no viene, y qué sé yo. Exactamente. Vamos a caminar. Estimularlos. Estimular. Estimularlos para que le pongan vida, le pongan actividad a su vida, ¿no es cierto que no? Y para que ellos mismos estimulen a otros de su edad. Claro, exactamente. Por eso es la revolución de la ternura, porque los viejos participan de la revolución, no son solo depositarios de la ternura, sino que ellos también tienen que ser depositarios. ¿Vos sabés que se organiza? Bueno, estos son los objetivos. ¿Cuál es el plan de estudio? Perdón. No se los quiero detallar así tan pormenorizadamente, ya hemos charlado y ya se lo hemos dicho en líneas generales de lo que se trata, pero bueno, esto, el módulo 1 es el que les estoy dando en estos momentos, que es la visión que nosotros le llamamos pastoral. Es decir, nosotros ¿por qué hacemos esto? Porque esta es una mirada desde la Iglesia. ¿Qué es lo que nosotros creemos que podemos aportar para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores? Esto que yo les decía del Papa. El Papa ha publicado documentos que después se los vamos a subir en el campo virtual para que ustedes lo tengan y lean lo que tengan ganas, pero esta es una mirada que a la Iglesia le preocupa, pero no le preocupa sustancialmente, es decir, la Iglesia como tal no puede ser una estructura de hago esto, no, tiene que estar al servicio de las necesidades del hombre de hoy. Y una de las necesidades es el adulto mayor, el viejo, que necesita otro tipo de estímulos para vivir una vida como la que tiene derecho a vivir, ¿no? Y esta es la charla que yo les estoy dando hoy, que espero que resulte, pero vamos a ver cuando termine. Pero le digo, es eso, porque yo además estoy requete convencido de que esta es una responsabilidad de la Iglesia, ¿no? De estimular esto de verdad, ¿no? El módulo 2 y el módulo 3, que los da la Alejandra Parisotto, no me salía el nombre, Parisotto, que ustedes saben que ella es la directora de enfermería del Hospital Austral, ella les va a dar estas miradas, ¿no es cierto? Los factores de riesgo, ¿no? Estas cuestiones con la nutrición, el estado cognitivo, la movilidad, el sueño, la evaluación de la salud. Esto no tendiendo el cuidado, porque el cuidado, fíjense que esta diplomatura se llama acompañamiento, no cuidado de adultos mayores, ¿no? Pero hay cosas de cuidado básicas que es necesario saber para poder acompañar. Bueno, de eso se tratan estos dos módulos, que yo creo que van a ser muy importantes porque ella es una persona muy que tiene una capacidad de transmitir los conocimientos muy, muy interesante. Así que yo creo que esto va a ser muy bueno. Después viene uno que se llama Envejecer en Plenitud, que lo da la secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia y otra doctora, que es cómo es el proceso de envejecimiento, ¿no? Que ustedes entiendan cómo es el proceso de envejecimiento. Es muy interesante. Esto es la mirada más académica desde la Universidad Austral, ¿no? Cómo ve la universidad la vejez, ¿no? Esto, el envejecimiento, ¿qué significa? Es también una mirada sumamente interesante. Y después los dos últimos, esto que casi les vengo insistiendo mucho desde el principio, que son actividades y organización y planificación del tiempo libre.
¿Cómo los puedo estimular a que usen el tiempo libre? ¿De qué manera pueden usar el tiempo libre? ¿No? Y fíjense que hay juegos, espacios lúdicos, las distintas dimensiones del hombre, cómo le organizo, cómo le ayudo a organizar la agenda de cada día, para que no sea un aburrimiento tedioso de todos los días lo mismo, una rutina, sino que esto tenga energía, tenga movilidad. Bueno, esos son los 6 módulos que vamos a dar, además del tema de los exámenes y todo eso que después hablamos en otro momento. Pero este es el contenido, básicamente, del que vamos a hablar. La primera palabra es esta, que yo les decía que esto no es cuidado, es acompañamiento. Y para ustedes me gustaría saber qué significa acompañar. ¿Qué significa acompañar? Muchos ya hemos estado hablando de qué es acompañar, pero en el sentido de esta diplomatura. Cuando yo digo que esta es una diplomatura de acompañamiento, Es poder saber cómo transitar el camino con ellos. ¿cómo transitar el camino con ellos? Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué opinas? No, yo soy terrible. Claro, cuando no opinan, me paro al lado hasta que opinan. No, porque es muy importante. Porque si no vas a estar al lado del viejo y no sabrás qué decir. Escucharlo. También ¿Qué más? cómo Acompañarlo en sus cosas personales tiempo, también. porque ¿Cómo? o sea, ocupar el tiempo de ellos, que ellos se ocupen su tiempo, que hagan algo como para que le pase el tiempo y no estén quietitos, digamos. Acompañar. No solamente que le pase el tiempo, Saber guarda que con es esa un palabra. poco respetar. No es que le pase el tiempo, sino algo útil con su tiempo. Sí, seguro, pero es como No, que no te su tiempo entiendo. sea útil, o sea, que ellos lo aprovechen para que Que lo aprovechen con cosas útiles. Claro. No, activo. ¿Vos qué decís de todo? Cetito. No, en serio. No, pero habla con toda franqueza y tranquilidad. Yo creo también que acompañar es el tema de la charla. Mirá Charlar vos. también. Muy bien. Escucharlo. Escucharlo, hablar. Lo que a mí me pasó, o sea, esa persona no tenía con quién hablar. ¿Ves? Quizás conmigo en 2 horas hablaba cosas que tenía hace un montón y con sus hijos ni siquiera podía hablar porque los hijos entraban por una puerta, daban una vuelta y se Mirá. iban por la otra. Bueno, a mí me pasó. Excelente. ¿Cómo era que te llamaban? No veo el cartel. Carla. Carlos. Muy bien, Carlos. Mirá si no te hubiera preguntado, Carlos. ¿Te das cuenta? Ahora es. Bueno. Y Ya, además ya que te va a sentirse, tocar. bueno, a mí también me pasó con la persona que yo cuidaba. Que también buscamos hasta poder hacer una relación de confianza. Y bueno, él pudo conmigo hablar un montón de cosas que con los hijos no podía y logramos tener una buena relación. Notable. ¿no? Paciente. Es notable. Porque, perdón, yo cada tanto me tengo que sentar, les voy a decir por qué. A mí me operaron hace 1 año y algo de una cuestión en la zona lumbar y que no quedó tan bien como que el cirujano pensaba que iba a quedar. Gracias a Dios puedo hacer una vida bastante normal, pero cuando estoy mucho tiempo parado necesito cada tanto sentarme un poco para relajar la cintura. Pero todo lo que dicen es muy interesante, eso es acompañar. Pero fíjense ustedes, ¿no? La verdad que es tremendo, ¿no? Que el viejo termina hablando con alguien que lo está acompañando, no con sus hijos. ¿Por qué? Porque el hijo pasó así, cumplió, tildó. Hoy la visité a papá, hoy la visité a mamá. Eso es visitar. Eso es realmente. No hay derecho realmente de que la cosa sea así, ¿no? Por eso que esto de acompañar tiene un sentido tan profundo, tan importante, ¿no? que realmente hay que pensarlo bien. Fíjense, que alguien que lo lea, que yo
no es estar pasivamente al lado de la persona, simplemente estar. Exactamente. No es el sentadito abonado que está ahí, no es eso. Pero mucho tiempo ha sido eso, ¿no? Porque ustedes lo habrán vivido, yo lo he vivido con mi familia, con los mayores, ¿no? Mucho tiempo ha sido esto. Bueno, nosotros queremos que esto no ocurra más, ¿no? Que esto de estar pasivamente no ocurra más, ¿no? Es otra forma de estar. ¿Quién cree que sigue? No es alguien al que hay que separar por su condición de persona mayor o anciana. Cerca, ¿qué quiere decir eso? Que hay un equilibrio O dejarlo en un geriátrico. Eso pasa Exactamente. Yo digo una cosa. Pienso que en los geriátricos tendría que haber una cláusula donde los hijos o el familiar que lo lleve firmen un acuerdo que tengan que venir una vez en la semana, que sea, porque algunos los dejan y ahí quedan por meses y nadie lo va a ver. Por eso a mí no me gusta trabajar en geriátrica, yo prefiero cuidar particular, porque te agarran la mano y te dicen, siéntate un ratito a hablar conmigo. Y yo no le puedo decir, no, pero tengo que ir a... Entonces me duele en el alma, entonces prefiero no trabajar en geriátrica y trabajo en particular. Tremendo, ¿no? Hoy nos pasó algo con ella, nosotros trabajamos en un hogar religioso, ¿no? Fuimos a ayudar a una comunidad, claro, no es pediátrico de PAMI, ¿no? Nos vinimos con la moral bajo, que no sé qué íbamos a hacer, y nosotras algo teníamos que inventar para llevar un poco de luz a ese geriátrico, porque eran 140, ¿sí? ¿Qué fueron las de Santa Rosa? Santa Rita. Ay, no es horrible. No nos vinimos hasta nuestro viejito. ¿Sí? Ellos mismos se dieron cuenta de cómo era el lugar. Y que había que hacer algo. El de 96 años. El de 96 años. Si yo se ve la calidad de unos y la realidad de otros. En uno de los documentos, el Papa, ya lo van a ver ustedes, lo que dice es que hay que tratar por todos los medios de demorar la entrada de un psiquiátrico del adulto mayor. Hay que demorar por todos los medios. Ya que debe haber momentos en que ya es necesario, pero demorar, esperar por todos los medios que esa internación sea lo más tarde posible. Ustedes dan testimonio de cosas que yo ni sé. No se imagina. Es que al ingresar a un geriátrico lo están despojando, digamos, de sus cosas. Ellos sienten eso. Se van de su cama, dicen, dormí acá 40 años con mi marido, mi casa, mis cosas. Se siente como que es un objeto, se lo están llevando y lo están sacando de su lugar, van apagándose poco a poco. Se sienten como, perdón la expresión, pero no dormidas. Esa es la verdad. Yo no quise usarla porque me parecía no la expresión, pero sí, siempre es lo que seguimos. Yo creo que no sirve de nada poner cápsulas, la profesora no le nace. Hay que por ahí tratar de la familia hablarlo, decirle. Eso es un abandono. Utilizar a la familia, al que. Pero también que las instituciones también deberían, porque hay gente que realmente no hay familia. Que tenga voluntad. Hay una señora muy mayor con un hijo discapacitado, ella y el hijo. Se tuvo que internar porque no podía cuidar a su hijo, no tenía dónde ir a poner a su hijo y no se quería separar de su hijo. Entonces llegó ella no tiene familia, sufriendo como mamá porque sabía que le quedaba poco, tener a su hijo ahí. ¿Por qué no hay algo también en la y ahí es porque el país lo hace todas partes, la que tengo familia y la que No tienen familia, totalmente. Por eso que ustedes van a ver, se lo menciono ahora, pero está puesto acá más adelante, lo que hay que construir
Cuando uno va a acompañar a adultos mayores, son redes de apoyo. Claro, claro. No hay una sola cosa, no hay un acompañante, no hay un sanatorio, no hay una clínica, no hay un geriátrico. Una sola cosa es imposible. Se necesita una red de apoyo para mantener. Eso es lo fundamental. Y si eso no existe, ocurren las cosas que ustedes describen, que son tan crueles. Porque es cruel eso. Yo digo, ¿cómo puede ser que una familia deje a una persona, un viejo internado, y pasen meses sin que lo pasen? Meses y años también. Años también, ¿eh? Es una cosa que para los geriátricos el adulto mayor es un número. Totalmente. Bueno, para la familia no debería ser no, pero hay porque el geriátrico entiendo que es obviamente me parece un tanto, pero la familia pero para muchos hijos el padre ya es como que bueno, eso es tremendo, ¿no? Por eso no es alguien que haya que separar, porque eso es lo que tenemos que realmente evitar. Por esto, ¿no? Fíjense esta frase, qué fuerte que es, ¿no? El Papa, ¿qué es lo que nos dice? El adulto mayor no es un enfermo, no es un enfermo, es una persona mayor, ¿no? Y le tenés que tratar como tal, pero no como un enfermo, no es un enfermo. Más allá que no te enfermes vos, ¿viste? Porque por ahí, como lo tratás, no terminás enfermando más allá que pueda estar enferma la persona. Bueno, eso es otra Para cosa. eso tiene que tener un cuidador y asistente. Totalmente. No que se les haga. Pero no por definición, por ser una persona mayor, sos un enfermo. Hay personas mayores enfermas y hay jóvenes enfermos. Entonces, el tema de la enfermedad es una cuestión aparte de la condición de tal. El adulto mayor es un adulto mayor que tiene una vida por delante. Pero muchos se tienen una vida por delante, ¿no? Es me voy a contar algo lindo. A ver, eso es interesante. Porque era caótico cuando íbamos saliendo, porque era feo, veo un señor y una señora en silla de ruedas y damos un beso. Tengo que decirlo porque bueno, me pareció que todo lo caótico que era ese lugar no fue la tenía piernita, tenía tenía que contar porque me pareció retiernito. En su mundo ellos trataron de buscar algo lindo. Además en su mundo, porque en el lugar donde están, claro, ellos buscaron algo para hacer algo lindo. Claro, pero ahí nos demuestra que no son enfermos. Claro, totalmente. Exactamente. Yo les voy a contar un poco mi historia personal, porque yo a los efectos de las definiciones soy un viejo en estos momentos, ¿no? Es decir, espero que no me pongan en un geriátrico, pero yo creo que, y ustedes lo deben comprobar a diario, yo creo que las motivaciones importantes de la vida son los que te dan el dinamismo, las ganas, la fuerza para hacer las cosas. Yo en particular soy un hombre de mucha fe, gracias a Dios, y en mi vida yo soy muy ignaciano, ¿saben lo que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola de los jesuitas? ¿No es cierto? Los jesuitas tienen una dinámica de oración que son ejercicios espirituales. Yo estuve 42 años en la Marina. Yo soy almirante, fui comandante de la flota. Y un día dije, ya había terminado las navegaciones, cuando uno ya llega a determinada jerarquía, ya no navega más, ya pasó esa época, y estaba en un puesto en tierra muy importante, pero eran cosas que yo decía,
Yo no sé si esto es para mí, yo era marino legal, me navegué, entré a la marina cuando tenía 15 años y en ese momento tenía 57 años. Entonces tenía dudas y hablé con mi obispo y demás. Me dice: yo te recomiendo que hagas unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que son ejercicios de discernimiento. ¿Sabes lo que significa discernir? ¿No? Discernir. Los ejercicios ignacianos, dicen, son para buscar y hallar la voluntad de Dios en tu vida cuando es lo que vos crees, ¿no? Cuando lo que te mueve es eso. Buscar, fíjense, no solamente buscar y hallar la voluntad de Dios en tu vida. Bueno, hice unos ejercicios ignacianos de 5 días. Al cabo de los 5 días de ejercicios había decidido que me iba de la vida. 42 años, mi mujer me había acompañado, le cuento, le digo: mirá, hasta aquí llegamos nosotros. Acá, mi mujer, mis hijos, cuando avisé que venimos de la marina misma, me fui de la marina. El obispo, que me había asesorado de hacer estos ejercicios, yo le dije que me quería ir, y además en el discernimiento había encontrado que lo que quería hacer era algo que fuera un servicio a la comunidad. Algo que fuera un servicio. Un día me llama, lo voy a decir cortito porque no. Un día me llama y me dice: vos me dijiste que querías hacer algo. Sí, le digo: ¿qué te parece que trabaje en Cáritas? No, quiero que formes un equipo de drogadependencia. ¿Cómo me dice? No, eso no es mamada. La droga es una cosa que me provoca un rechazo, una cosa, no, de ninguna manera. No. Bueno, yo le seguí dando explicaciones, no entiendo nada, no sé nada de la droga, qué sé yo. Cuando él me miraba así, con mucha paciencia, me dijiste: Francis, por todo eso que dijiste, creo que sos una persona indignada. Así que en San Isidro, que es donde yo vivo, armamos un equipo diocesano de drogadependencia y empezamos a trabajar en el tema de la drogadependencia. Fue el primer equipo de droga que tuvo la Iglesia en la Argentina, ¿no? Unos pocos años después de la administración, el Papa Francisco, que era el cardenal Bergoglio, el presidente de la Conferencia Episcopal, me llama y me dice: sé el trabajo que han estado haciendo en San Isidro, quiero que formes la pastoral de drogadependencia de toda la iglesia. Hola. Y armamos la pastoral de drogadependencia de toda la iglesia. Estuve 10 años, 2 años armando la pastoral y 8 años como coordinador nacional de la pastoral de drogadependencia. Mirá vos, y la gente grande no puede hacer cosas, y un cambio de vida. Vos imaginate la flota, los buques, la marina, la droga. Realmente, por eso digo que yo creo la gran responsabilidad que tiene la sociedad, cada uno de nosotros, es estimular a las personas mayores, a las personas que ya tienen una edad, el que se desafíen a sí mismos para hacer en la vida lo que creen que tienen ganas de hacer o que están preparados para hacer en ese momento. Es un verdadero desafío, desafiarte vos mismo a ver qué es lo que realmente querés hacer en esta etapa de tu vida. Porque hay etapas de la vida, ¿eh? Hay veces que voy a decir: bueno, hasta aquí hice esto, bueno, ahora quisiera hacer otra cosa. No digo que todo el mundo tenga que hacer servicio y eso, pero hay personas que a lo mejor se quieren dedicar a la música, al arte, a la lectura, a lo que tengan ganas, ¿viste? Pero es importante ese estímulo. Por eso tratamos de poner la palabra acompañar, ¿no? Acompañar estimulando para que pueda tener una vida activa. Por eso les di el ejemplo anterior, que les pido disculpas si me extendí un poco, pero era para que ustedes vieran realmente cómo es posible esto que estamos haciendo. Esto no es un discursito, eso es lo que quiero que ustedes se graben, ¿no es cierto? Sigo con esta palabra que acompañar, ¿no? Que ustedes se tienen que recontra grabar lo que significa
significa acompañar? Esto es vital, ¿no? Y para mí está resumido en estas dos palabras: amor y servicio. ¿Qué significa para ustedes estas dos palabras? Porque si no lo vieron, dicen cosas así, a velocidad supersónica, pero ¿qué significa amor y servicio? Dar y recibir. Dar y recibir. Y que ellos cada día pueden dar un servicio, servicio, digamos, no estar como que ya al ser viejo no puede dar un servicio, están todavía capacitados muchos para dar. Eso es desde ellos, pero acá estoy hablando de qué significa acompañar desde nosotros, desde ustedes. Y precisamente eso, dar ¿Y eso qué A través del significa? servicio, o sea, de estar, ayudarlo y demás, transmitirle el amor. Claro, no es ir a darle. Pero nosotros tenemos que tener mucho amor y mucha vocación de servicio para hacia eso. para esto hay que tener vocación. Exacto. Hay que tener vocación. Y mucho amor porque Sí. Exactamente. Pero la vocación, fíjense ustedes con el ejemplo que yo les di anteriormente, las vocaciones nacen. Las vocaciones nacen cuando uno tiene un propósito, ¿no? Un don. Un don. Bueno, cuando tenés un don es más fácil, ¿no? Pero si no, cuando vos tenés un propósito en la vida, ¿no? Vos tenés un propósito, bueno, en esta etapa de mi vida yo quiero hacer tal cosa. O yo, ustedes, ¿por qué vengo acá hoy? ¿Por qué vienen acá hoy? porque ya conocemos lo que es y lo que significa. Para mí significa mucho ayudarnos, ¿entendés? Porque, qué sé yo, lo ves como indefenso. Entonces, si vos tenés la capacidad y la necesidad, te hace bien, en realidad a mí me hace bien que ellos estén bien, porque eso es el servicio que le brindás, pero a su vez recibís el cariño mutuo, porque ambos están cómodos, ¿entendés? Y a través del servicio sos la voz como de la persona, porque si ellos no los escuchan, ellos te lo transmiten a vos, por ahí vos, como sos el servicio, le hablas a quien te contrató. Entonces sos como la voz también de Muy bien, muy bien. Vos, te toca ¿A mí otra vez? muy interesante lo que dijiste antes, así que quiero Pero ya lo repitió él. No, Justo lo estaba pensando. Sí, bueno, ella decía, ¿por qué venimos acá? En realidad venimos a aprender para hacer ese trabajo de acompañamiento. Si bien por ahí lo que vemos o lo que hicimos, lo que puede faltar, quizás no es todo. Hay más cosas que yo hablo de mí, que no me daba cuenta. Como dicen, de tener una agenda. Bueno, por ahí yo pensaba o decía, puedo hacer tal cosa o que haga tal cosa, pero sin armar una agenda como corresponde, más ordenado, y eso y también con los hace temas que cambiar cosas. realmente, claro, que son los que te van a dar. Y vos, Claro, yo creo que, vamos por ejemplo, a mí me habían contratado para cocinarles, para limpiarles la casa y eso. Y era una señora sola. Y ella lo único que hacía era a la mañana levantarse y se prendía un pucho. Y así, ese era su desayuno. ¿edad? Un cigarrillo. ¿Pero edad? Ella tenía 75 años más o menos. Una piba. Pero tenía 2 hijos. Uno vive en Tortugas y la otra por el Carmel, pero yo la veía una vez al año. ¿Los hijos? Sí, trabajé 7 años con ella y una vez al año. Ellos se comunicaban conmigo para saber cómo estaba la madre. Ay, Dios, bueno. Claro, Realmente. y ella si necesita, por ejemplo, ella decía, no le vayas a decir nada de que yo tomo vino. Yo no sabía cómo trabajar con ella en ese tema de acompañar. más herramientas, Porque digamos. eso, sí, las herramientas y Ella me llevó a pasar Navidad en mi casa.
Claro, si era público familiar. En Navidad la pasaba. Claro, el amor. En los cursos anteriores que hemos tenido, o las cosas que hemos estudiado, cuando sos acompañante o asistente, lo que nos dicen es que no hay que involucrarse. No hay que involucrarse. Va a llegar a pasar fiestas y ella en el pasado que ha llevado también a pasar fiestas. ¿Cómo se me Bueno, la hija de ella una vez llegó a decirme, no hay conflicto entre mamá y yo. Y yo le decía, pero si venimos una sola vez al año, ¿cómo voy a armar conflicto entre tu mamá y yo? Así es. Yo lo resumí en esta frase, ¿no? Para mí esto de acompañar, esto de dar amor y servicio, para mí es lo mismo que decir, me importás vos. Vos me importás. Yo estoy acá porque vos me importás. Bueno, la persona que yo cuidaba un día me dijo, ¿por qué yo estaba ahí? ¿Qué yo hacía ahí? ¿Por qué estaba ahí en su casa? Y yo agarré y te dije, ¿por qué no importa? Porque yo estoy acá para cuidar. Sí, me pregunta. Tal cual. Pero viste, porque un poco lo que vos relatabas de esta persona que te tocó acompañar, ¿no? Cuando vos a esa persona la ves de vez en cuando, una vez por año y no te preocupás por eso, esa persona no te importa. Es decir, el me importás vos no es solamente decirlo, sino las actitudes tuyas, tu comportamiento, lo que haces por esa persona, demuestran si te importa o no te importa. Es decir, no es solamente el día que viene la hija decidió venirla y dice, hola, ¿cómo te va con Chicuchi? No es eso. Uno demuestra que le importa realmente con las actitudes, con el servicio que le presta, con la compañía que le da, ¿no? Es sembrar esperanza, ¿no? Tu vida tiene sentido. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué significa esta frase para ustedes? Como dice, que la vida tiene sentido, que no es porque esté yo acompañándote y te dejaron conmigo, es que sos nada. Porque yo estoy porque le doy sentido a tu vida, tratate yo a darle sentido. Muy bien, muy bien. Fíjense qué importante, ¿no?, que es esto del acompañamiento, ¿no? Y la sociedad yo creo que no es consciente digo, cuando hablo de la sociedad, hablo en general, ¿no?, como cultura, ¿no?, como un rasgo cultural de la sociedad, la importancia del acompañamiento, ¿no? Fíjense hasta dónde llega esto, es realmente notable, ¿no? Tu vida tiene sentido. Si no te acompaña nadie, porque tu vida no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y esta frase sí que hay que, bueno, ustedes que son expertos, mucho más que cualquiera de nosotros, a mí siempre me viene esta frase, porque yo no soy paciente. Entonces, esta frase de Santa Teresita a mí me interpela todo el tiempo, ¿no? No hay amor sin paciencia. Yo supongo que con los viejos más que con nadie, ¿no es cierto? A mí me pasa una cosa, en mi casa todos me dicen, ay mamá, no tenés paciencia, tranquilízate. Y sin embargo, yo con mis viejos tengo toda la paciencia. 2 horas para que se bañen, 1 hora para que se ponga una camisa. Y yo estoy ahí tranqui, esperando. Y en mi casa no. En mi casa ya voy. Mira qué interesante que es eso. Puedo decir una experiencia mía con mi papá que tuve hace 20 días atrás. Mi papá tiene 86 también. Y vive solo porque quiere vivir solo, pero vive a 5 cuadras de la casa de mi hermana. Pero lo fuimos a buscar, porque
día esa semana estaba en mi casa, que quería hacerme el jardín, que quería hacerme el jardín, que quería plantarme los balones, y yo, que no, porque... Entonces me agarra mi hijo, cuando yo me voy a trabajar, se levanta y dice, mi hijo estaba jugando el pasto, que quería, abuelo, bueno, tú quieres hacer, plantar los balones, despacio, eso sí, despacio, tranquilo, se te va a quedar 15 días, no precisas plantarlo todo en... Y lo dejo porque dice, ya me aburrió, ¿qué le voy a dejar? Y él estaba feliz porque pudo arreglarme el jardín. Pero como que una vez no lo dejamos por miedo de que se haga mal y que se haga esto, que se... A mí eso lo que me pasó con mi papá y con mi hijo, me dice, a veces le da ganas de matar. Mi suegra, yo no veo que tengo, pero... mi suegra de 88 años, la fuimos a buscar a la costa este fin de semana y la trajimos a casa. Y ayer estábamos en la casa de unos amigos y mi hija, que tiene 11 años, la nieta más chica de ella, 11 años, abuela dice, ¿vamos a la hamaca? Y digo, no, ¿viste? Porque no la lleves a la hamaca. Pero la voy a marcar despacito, me decía mi hija. Digo, no, abuela, porque la abuela se cae y sonamos, le decía, y no, y se fue con la abuela a la hamaca, la abuela a la hamaca y yo, ¿viste? Todo era lo que iba feliz, que me hizo una así infeliz, que sacó a pasear al perro feliz. Y bueno, dice, dice, mamá, pero mi hijo me volvió loco, ¿qué pasa? Qué raro, dice, si no le dice nada. Yo le dije, mientras que salía despacio, tranquilo, que tenía que descansar, que era una plantita que me lo hiciera. Y bueno, yo no tengo tranquilo, pero bueno, a veces pasa. Así es. Y yo puse esta frase, que esta la ponía yo a esta frase, ¿no? Es mía, ¿no? Porque he llegado a esta conclusión, ¿no? Que la vida es lucha y que la lucha es vida, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? La vida es lucha. Uno lucha en la vida, ¿no? No solamente siendo viejo, en cualquier etapa de tu vida, por distintas causas, por distintas razones. Y ustedes saben que yo presté servicio 3 años con la Marina Británica, ¿no? Imagínense, antes de Malvinas y todo eso. Pero estuve con la Marina Inglesa durante 3 años. Y siempre que llegaba, navegaba en un buque de ellos y demás, que tenía un escudo heráldico. Los escudos heráldicos son los escudos que a través de distintas figuras tratan de representar cuál es el sentimiento que tiene esa unidad, ¿no? Ese buque, qué es lo que lo motiva, ¿no? Y hay algunos que tienen águilas, otros que tienen galgos, porque quieren que sean, en fin, distintas cosas. Pero además ponen una frase. Y había una frase que rodeaba el escudo que estaba puesto justo cuando uno entraba ahí en el comedor y decía: prefiero la lucha a la victoria. Prefiero la lucha a la victoria. Yo me quedaba cada vez que entró y lo leía decir, prefiero la lucha a la victoria. Entonces, me daba cosa preguntar, ¿no? Y la respuesta era esta, ¿no? La victoria, bien, ¿no? Triunfar, es algo estático, ya está. Ya ganaste, listo, ¿y ahora qué vas a hacer? Luchar se lucha. La lucha es cada momento, cada día, ¿no? Y esto es un poco lo que hay que hacer con los viejos, ¿no? Que sean capaces de luchar, ¿no? Porque tienen una vida si la luchan adecuadamente. Y ustedes se tienen que capacitar para acompañarlos en esa lucha, que es la lucha por la vida, por una vida digna, ¿no? Y ayudar a honrar la vida. Entonces, la vida no es una cosita, ¿no? La vida es una gracia de Dios inmensa, ¿no? Que hay que honrarla, porque hay que honrar la vida, ¿no? Y ustedes, como acompañantes, tienen que ayudar a que los viejos sean capaces de honrar la vida,
no de ser algo que dura en la vida, también tiene un rato de vida, lo que son capaces de hacer en ese momento, que descubran lo que son capaces de hacer. Eso es lo importante. Yo no sé cómo andamos. ¿Podemos hacer un corte? ¿Te parece? Sí. Y comienza después de cumplir 60 años, como que hay una nueva vida, hay mucha gente que se retira, que deja los trabajos formales. Entonces, ¿qué hace esa persona a partir de ese momento? ¿No? Y esto es lo que ahora le llaman, lo que el Papa le llama revolución de la ternura. Los científicos que estudian la longevidad, es decir, la vida larga, le llaman la longevidad positiva. Es decir, que la gente hoy, las personas viven mucho más tiempo, pero en una forma muy positiva, no como alguien que tiene limitaciones tan severas que prácticamente no puede hacer nada, ¿no? Es una longevidad positiva. Y este que es un gran investigador de la vejez y de los adultos mayores, Alejandro Calache, que es un médico especialista en esto, en envejecimiento, fíjense lo que dice él, ¿no? Yo represento la revolución de la longevidad, porque cuando nací en Brasil en 1945, no hace 1000 años, en 1945 tenía una expectativa de vida de 43 años y ahora 80. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Que la expectativa de vida en Brasil en el año 45 eran 45 años y ahora son 80. Es impresionante, ¿no? Y no en tanto tiempo, ¿no? Es una cosa realmente. Por eso él se pone como ejemplo, él es un estudioso del tema, pero dice, yo soy un ejemplo de eso, no es que le hablo de la teoría de la longevidad. Cuando yo nací, la esperanza de vida era 45 años, ahora son 80. ¿No? Y es una diferencia, ¿no? Por eso esa frase anterior que vimos, hay otra vida y empieza a los 60, ¿no? ¿Cómo es esa vida después de los 60? Eso es algo que el mundo, hay lugares, hay países donde ya eso se está madurando, pero hay otros países donde no. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa. Hay países donde la longevidad ya está considerada como tal y le da la importancia que se merece, y acá todavía culturalmente no falta. Ya, esa es la palabra. Culturalmente todavía no lo tenemos incorporado. No, porque acá es como que llegas a los 60 y no es que empieza, te termina, porque Se termina, te jubilás claro. y como no te toman para trabajar, no te incorporan y muchas veces un hombre por ahí o una mujer ya tenga de 60 años que se jubilada, son mucho más activas y más responsables que un joven de 20, Claro, 30 pero años. Totalmente. Yo les digo, cuando yo les comentaba recién a ustedes lo que yo hice cuando me fui de la Marina, yo me fui cuando tenía 57 años. La pastoral de drogadependencia la criamos cuando yo tenía 62 años. ¿Se dan cuenta? Y fui 10 años encargado de la pastoral hasta los 72 años. Acá pasa que en vez de incluirlo, los excluyes. Claro, bueno, es eso. Entonces, este es el gran esfuerzo, ¿no? La inclusión. El Papa Francisco le llama salir de la cultura del descarte. Fíjense qué fuerte, ¿no? Del descarte. Es como que al viejo yo ya lo descarto. Que cumplió 60, su jubilado, listo, chao. Ya está. Exactamente, otra cosa. ¿No? La cultura del descarte. Y el Papa dice, hay que salir de la cultura del descarte. Esto ya se los dije, pero se los repito. Pero Sí. también depende de nosotros. Por ejemplo, yo tengo 60 y yo no sé, no pienso ni en jubilarme, sí, pero ya pienso en hacer otra cosa. Constantemente estoy pensando en cosas. Y no dejo, porque mi hija, por ejemplo, dice mi nieta, no, porque la abuelita, yo soy abuelita, pero no viejita. Son dos cosas distintas. Muy bueno es eso, claro. Son dos cosas distintas, no, porque la abuelita no, la abuelita
Claro, No, pero esa es la actitud. vos no te dejás, digamos, Claro, pero hay veces que las personas no tienen ese carácter, esa actitud, Y se y hay que sienten. estimularlos. Cuando no lo tienen, hay que estimularlos a que los tengan. Ese es el gran tema del momento. Y eso significa acompañar. Y la idea de la jubilación es dejar de hacer cosas. Claro. No, yo pienso que un trabajo y hacer otra Y cosa. hacer otra cosa. A seguir haciendo cosas. Y esto, a ver. No, conversamos todo lo que quieran, pero conversamos todos juntos, porque si no es un tipo el Papa dice esto, ¿no? Salir de la cultura de Descartes, porque como dice el Salmo, en la vejez seguirán dando frutos. En la vejez seguirán. No es que no sos viejo, pero en la vejez vas a seguir dando frutos. Ese es el tema. Porque no hay que errar del concepto, no hay que negar a la vejez. La vejez existe, está, pero puede ser una vejez muy activa, que dé muchos frutos. De eso se trata, ¿no? En la vejez. Y esto, fíjense, que lo hizo un salmo. Los salmos están escritos miles de años antes de Cristo. Miles de años antes de Cristo. Y el salmo decía que la vejez seguirá dando frutos. No estamos descubriendo la pólvora en este momento, ¿no? Esto viene de hace mucho tiempo, lo que pasa es que lo tenemos que incorporar. ¿Qué era lo que pasaba? La vejez, la gente vivía mucho menos tiempo, la vejez era cortita, los viejos se morían rápido. Hoy no ocurre eso, por eso es la gran diferencia. Antes, digamos, la esperanza de vida era mucho más corta, una persona envejecía y duraba poco tiempo porque no existían los medicamentos, los tratamientos, el nivel de vida, el trabajo, las comodidades, los servicios. Entonces, eso es lo diferente, pero no es diferente el concepto sigue siendo el mismo. Exactamente, fíjense, ¿no? Grábenselo a esto, ¿eh? Esto es un salmo de miles de años que dice, en la vejez seguirán dando frutos, ¿no? Y tiene que pasar, eso es un gran rol del acompañante, un gran rol de pasivos a activos. Fíjense la carita de estos, de los tres, ¿no? Yo la puse a la foto porque me encanta la cara de los tres, del bebé y de la abuela y el abuelo. Son espectaculares. Realmente, ¿no? Esas caras de felicidad, de realización, es una cosa, ¿no? Es realmente, te llena el alma. Envejecer no es una condena, no puede ser una condena, es una bendición. Que vos puedas envejecer es una bendición, no es una condena. No es una condena que seas un viejo. Y la sociedad tampoco te puede condenar porque sos un viejo. Es una bendición, es un regalo de Dios la vida. El Papa nos dice que la extensión de la vida es un signo de la bondad de Dios. Es un signo de la bondad de Dios. Hay que interpretarlo como una gracia de Dios, ¿no? Y fíjense esto. A ver quién me dice qué significa esto. ¿Lo leen bien? Sí. Que hoy se ofrecen planes de asistencia, notable, ¿no? Una cosa es la asistencia y otra es la existencia, planes de existencia, de ayudarte a vivir una vida plena, no es la asistencia, porque el viejo no es un enfermo. La vejez no puede ser considerada una enfermedad. Entonces, se necesitan planes de asistencia para el viejo que está enfermo,
pero no para la vejez como tal, ¿no? Para eso lo que se necesita no es un plan de existencia, es un plan de existencia, cómo le ayudás a vivir una vida plena, ¿no? Y esto es particularmente válido también desde el punto de vista espiritual. No dejar que la espiritualidad de la persona mayor se apague, ¿no? Al contrario, la vida espiritual lo va a fortalecer, le va a dar muchas veces esa fortaleza que de otra manera es muy difícil transmitírsela. Pero la fortaleza muchas veces de la fe, de la gracia de Dios, es un factor impresionante de estímulo a la vida, ¿no? Eso es lo que significa espiritual. No significa solamente rezar una Ave María, no. Espiritual es tener conciencia de la gracia de Dios, que es vivir la vida que estás viviendo. Eso es la vida espiritual, ¿no? Y hay esta palabra, está llena de palabras nuevas, ¿no? Ahora, esto se llama madurecencia. Viene de madurez, ¿no? La madurecencia son aquellas personas mayores que son muy vitales. Fíjense estos viejitos. Siento buceo los viejitos. ¿Qué te parece? Mirá la carita de los viejitos. Es impresionante. Muchos de ustedes no se animan a esto. Claro, unos genios. Bueno, esta es la madurecencia. Hay otra vida y comienza después de los 60 años, y es una etapa, así está ya definido ahora científicamente, ¿no? Que es formalmente mayores, pero demasiado vitales para sentirse viejos. Es decir, ¿qué es hoy ser viejo? El concepto de vejez es una cosa que está cambiando radicalmente en la sociedad, ¿no? Pero fíjense ustedes, estas personas, bueno, esto hace no tantos años, ¿no? Era imposible ver Bueno, pasó con mi papá. Los dos tienen 65, 67 años, uno por ahí no me acuerdo. Nunca tuvieron auto ellos. No se manejaban así. Y cuando mi papá se pudo comprar, después de jubilarse, su camioneta, lo que hicieron fue los dos se subieron a la camioneta, subieron sus cosas y se fueron al Chaco. Y nunca manejó en ruta mi papá. Realmente dinero. Se fueron como si nada, no les importó nada y se fueron. Y todos acá asustados, pendientes de cómo llegaban y que... Bueno, es lo mismo Pero que llegaron decían. re bien. Es lo mismo esto de no llegues a la hamaca, ¿viste? Claro, ¿Viste? Es eso. Porque tenemos ese preconcepto, ¿no? Claro, y acá uno de mis hermanos decía, no, yo cuando tenga un fin de semana libre lo llevo y lo traigo. No, se fueron a Le hago upa. se subieron a la camioneta y se fueron. 2 meses anduvieron por ahí. Bueno. Ahora, cuando yo digo esto, ustedes como acompañantes, ¿cómo acompañan la vida espiritual? ¿Cómo se hace? Ustedes no son curas, no son monjas, no son especialistas, pero hay cosas que un acompañante puede hacer para que la vida espiritual de la persona que acompaña sea vital, sea activa, ¿no? Y forme parte de su vida. Una es ayudándole a leer la palabra de Dios, no imponiendo, no entiendan mal. Yo digo, uno lo charla, uno lo conversa con la persona, quiero que leamos hoy un evangelio, una lectura, un salmo, leer la palabra de Dios. Eso le puede hacer mucho bien. La otra, acompañarlo a rezar según sus costumbres y posibilidades, que no abandone la oración. Vuelvo a insistir, no imponer una cosa, sino esa persona rezaba. Bueno, el hecho de que sea un viejo en estos momentos no significa que no pueda seguir rezando como lo hacía. Quiere hacer una oración y quiere hacer una pequeña meditación. Ayúdalo a que haga esa meditación, a que haga esa
Eso es acompañar la vida espiritual. Es natural, acá nada puede ser a los empujones, ni forzado, ni imponiendo nada. Es acompañar, acompañar. Por eso esta diplomatura es de acompañamiento, ¿no? A seguir la misa en casa cuando eso sea posible a través de los medios digitales. Bueno, yo por ejemplo durante la diplomatura en mi casa seguíamos La pandemia. durante la pandemia seguía la misa por YouTube, ¿no? Y la seguíamos naturalmente y normalmente y nos acostumbramos. Y las iglesias se acostumbraron a dar la misa y reorientar la forma de la celebración para que se pudiera seguir de esa manera. Bueno, eso también es una forma de acompañar la vida espiritual. La oración de los abuelos es una verdadera gracia de Dios. Un viejo rezando es una verdadera gracia de Dios. El significado que eso tiene, que esa persona a esa altura de la vida siga inclinado a la oración. Y acá les quiero mostrar algo porque es interesante, porque uno pareciera que es ahora, ¿no? Que la vejez tiene importancia, los ancianos. En realidad, cuando uno se pone a repasar todo esto, a mí me impacta mucho cómo Dios, a lo largo de la historia, eligió a ancianos para cosas muy trascendentes de la historia de la humanidad. Hay un libro que salió hace poquito, es este libro, que lo publicaron en Roma, que se llama Los ancianos y la Biblia. Yo les confieso que sabía algunas cosas de todas estas, pero quedé sorprendido por varios testimonios que hay aquí de cómo Dios eligió a lo largo de la historia a ancianos para cosas realmente extraordinarias, ¿no? Ustedes fíjense, Noé, ¿se acuerdan de Noé ustedes? El arca de Noé. ¿Quién era Noé? ¿Qué pasó con Noé? Lean ahí si no se acuerdan. ¿Qué dice? Hizo la mujer de Dios manejar la casa. Fue elegido por Dios para que él pueda armar el arca para poder sobrevivir de animales, organizaciones humanas. Exactamente. Siendo una persona ya mayor. Una persona anciana. Era un anciano. Dios quiso castigar al mundo por lo que estaba sucediendo, la idolatría a dioses paganos, becerros de oro, etcétera, etcétera. Y manda un diluvio universal a todo el universo que se cubre de agua. Antes de que eso ocurra, o cuando empiece a ocurrir, lo elige a Noé, que era un viejo. Y le dice, vos metete arriba de un arca, ¿no? Un barco, metete ahí, llévate un animal de cada clase, una planta, llévate una muestra de lo que era el universo en ese momento, porque acá no va a quedar nada. No elige a un jovencito fuerte que sea capaz de armar, no, el viejo era Noé, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué notable, ¿no? Que Dios ya en una cuestión de esta naturaleza, para una cuestión tan trascendente que era el futuro de la humanidad, elige a un anciano, que es Noé. Abraham es una pregunta anciana, ¿no? Que Dios confía para ser guía de las naciones. Fíjense, Abraham, ellos lo escriben así, Abraham, ¿no? Deseaba tener un hijo con Sara, ¿no? Con
con su mujer, eran ancianos ya los dos. 90 años tenía esa. Exactamente, pero recontra viejis, ¿no? Bueno, en el desierto, fíjense lo que pasa, ¿no? Porque acá hay que asociar varios temas, ¿no? A ver, ¿quién lo asocia sin que yo les diga? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ayudó a su prójimo? ¿Cómo? ¿Ayudó a su prójimo? Ayudó. ¿Quién dijo eso? Muy bien, ayudó a su prójimo. Si antes de darle la misión, Dios lo prueba. Abraham estaba solo en el desierto con su mujer, listo para morirse, porque no tenían nada, ¿no? Y hace que unos forasteros pasen por el lugar. Abraham, y era en el desierto, era peligroso recibir a extraños, porque podían venir a hacerte daño y demás, pero en Abraham, él dice, no, yo los voy a recibir, lo poco que tengo de comer se los voy a dar de comer y demás, y lo recibe, ¿no? La acogida fue más fuerte y le abrió la puerta al otro, Abraham. Eso es lo que nosotros estamos invitados a hacer, ¿no? Abrirle la puerta al otro, no rechazarlo, ¿no? Creo que en la sociedad hoy tenemos una actitud casi natural a rajar de acá, ¿no? Vos no. A este no lo quiero, porque es alto, que es flaco, que es de allá, de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo. Siempre tengo una causa, pero con este no. Este, con todos los peligros que eso significaba, Abraham dijo, venga, yo lo voy a recibir. Y en realidad, el que lo visitaba no eran forasteros, era Dios, vestido de forastero. Y dice, pero voy a probar al pibe este, a ver cómo anda. ¿No? Y era el Señor el que lo visitaba. Y por su actitud lo hizo padre de muchas naciones. Ustedes saben que Abraham es reconocido no solamente por el cristianismo, por el judaísmo, por el islam, ¿no? Lo hizo padre de las naciones. ¿Por qué? Porque tuvo el sentimiento de acogida. Porque recibió al otro que estaba solo en el desierto. Él lo recibió. Y acá quedó esta enseñanza para siempre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vos que tenés una cara para decir, ¿cómo era tu nombre? Que no lo veo. Bueno, lo que yo entiendo es que a raíz de esto está en nosotros mismos, creo yo ahora, en ayudar al otro, ayudar al prójimo, al que necesita, en el barrio mismo, si vos sabés que necesita, anda a ayudarlo. Eso es lo que yo entiendo, a mi punto de vista. ¿Y qué dice esto? Que cuando haces esto, ¿qué pasa? Esta última frase. Claro, que vamos a ser recompensados, pero uno lo hace, pero... No, claro, no esperás. Yo lo hago porque me van a dar. ¿Entendés? No, uno lo hace de corazón, claro, de sentirse bien uno mismo, de que lo por hacer el bien. Claro, por hacer el bien. Exactamente. Ese es el gran tema de fondo, ¿no? Es sentirse bien porque yo hago el bien. Eso es lo que te hace sentir bien. El espíritu de acogida generó vida en dos ancianos. Fíjate vos qué sencillo, ¿no? No fue ni tachín, ni nada. No, recibieron a unos tipos que andaban ahí por el medio del desierto y eso generó vida en los ancianos que no podían tener un hijo. Impresionante, ¿no? Realmente impresionante. Noemí, ¿la conocen a Noemí? La historia de Noemí es una historia muy interesante. Ella vivía en Judea, hubo una gran sequía, no había prácticamente qué comer ahí, estaban pasando hambre, ella tenía 2 hijos y se fueron a otro país donde vivían los moabitas. Los hijos se casan con 2 mujeres moabitas que eran
no muy bien visto que se casaran con extranjeras y demás, pero se casan. Bueno, estando allá, en este país extranjero, mueren el marido de Noemí y los 2 hijos. Y ella se queda con las nueras. ¿Y ahora qué hago? Y de pronto recibe una información de que en Judea, ahora, las cosas habían cambiado y se podía volver. Entonces ella dice, bueno, yo me voy a volver, ¿quién se quiere venir conmigo? De las 2 nueras, una dice, no, yo me voy a quedar acá, y la otra, que se llama Ruth, ¿dónde está Ruth? ¿Ves? Se anima a cuidarlas y lleva a una de ellas, a Ruth, la lleva a Judea. Y ella la acompaña, la estimula a generar una nueva vida. Y era una vieja. La que le pone garra es ella. Ella es la que se anima, ella es la que se anima a volver, a encontrar un espacio, a acompañar a su nuera, a que tenga una nueva vida, ¿no? Y era una anciana. No fue Ruth la que llevó el estandarte. Ruth fue beneficiada por su suegra. ¿Te das cuenta? Así que bueno, ya sabes, Ruth. Fue la primera acompañante. Ruth era una extranjera, pero ella la cuida y logra que forme una nueva familia. Noemí es una anciana con coraje y fe en Dios y su misericordia. Volvemos a lo mismo, ¿eh? La fe en Dios, el espíritu de entrega, de creer, de acogida, de ayudar, de estar dispuesto a ayudar al otro. No tanto yo, ¿no? Yo, el yoísmo tan terrible que nos tapa muchas veces. Y fíjense esto, ¿no? Esta historia la conocen, Isabel y Zacarías. ¿Quiénes son Isabel y Zacarías? ¿Quiénes son? Ellos son los que están aquí en el misterio. Isabel y Zacarías, 2 ancianos, sin hijos, con lo que eso significaba en aquel tiempo. Era como que Dios te estaba castigando, ¿no? Es decir, vos no eras digno de vivir si no podías tener hijos. Y Dios los elige nada más y nada menos en su vejez para ser los padres de Juan Bautista, el precursor, el que iba a anunciar la llegada del Mesías, ese que andaba con el bastón por el desierto, solo, predicando. No me miren a mí, yo no soy nada comparado con el que viene. Yo no soy ni digno ni de atarle los cordones de sus sandalias, decía. ¿Quiénes fueron sus padres? 2 viejos, Isabel y Zacarías, que tuvieron un hijo, Juan Bautista, que fue el que predicó y anunció, por eso le llaman el precursor, porque anunció la llegada de Dios. Isabel, además, cuando ya estaba embarazada, dice, en su 6º mes, cuando se le aparece el ángel a María anunciándole de que va a tener un hijo que se va a llamar Jesús, le dice, y tu prima Isabel, que no podía tener hijos, está en su 6º mes. María sale corriendo y la va a visitar a Isabel. Y cuando la va a visitar a Isabel, el hijo que ella llevaba en la panza, que era Juan el Bautista, se mueve dentro de la panza y ella dice, mi hijo salta de alegría por tu visita. Fíjense ustedes, ¿no? Isabel era una recontra virgen, que además estaba apuntada por todos los vecinos, que para saber que han hecho estos que son estériles. ¿Viste? ¿Cuántas veces ustedes dicen, para saber lo que son los vecinos de miércoles? ¿Eh? Bueno, eso. Por eso que uno dice, ¿no? ¿Qué es la revolución esta famosa de la ternura de la que estamos hablando, ¿no? Este es un mundo que es un mundo convulsionado, ¿no? Ustedes vieron lo que pasa, no solamente en nuestro país, en el mundo. Fíjense esta guerra, la crueldad que hay en estos momentos.
Y eso porque se sabe, pero las guerras que hay en África, ustedes no se dan una idea en estos momentos, las crisis que hay en África, las crisis y las matanzas que hay en esos países por cuestiones étnicas, por cuestiones de que vos no sos de mi etnia, son cosas de una crueldad tremenda, ¿no? Este es un mundo convulsionado, ¿no? Con mucha angustia. Estas cosas generan angustia, con muchas necesidades, con exclusión social, ¿no? La exclusión social que acá la vivimos en nuestro país es una cosa muy, muy dura, porque ¿qué es para ustedes la exclusión social? A ver, me interesa saber. Si lo que le pasa a los viejitos, que no lo integran a la sociedad, a la comunicación, a la tecnología, ellos son excluidos. Por ahí chicos que tienen un problema no los aceptan en los colegios, sí, como que discriminan. Por ejemplo, los de Chaco, la gente de Chaco está totalmente excluida. Acá, por ejemplo, los chicos que no están escolarizados, que no hay escuelas, que no tienen las mismas cosas. Un chico de un colegio estatal no tiene las mismas condiciones de un colegio privado. Esas son conclusiones. Uno lo excluye, lamentablemente, son vidas diferentes. La enseñanza, todo, el alcance a ellos, ¿no? La comida. Así es. Para mí esta palabra, ustedes saben, me golpea fuertemente, ¿no? Porque el descuido es aquel que ni siquiera existe para la sociedad, ¿no? Porque una cosa es que vos seas pobre, una cosa es que tengas un trabajo precario, pero que tengas derecho hasta a protestar por eso. Pero cuando vos sos excluido, no tenés ningún derecho a nada. Eso es la exclusión social. Es una cosa, es lo más indigno que puede existir, ¿no? Entonces, en un mundo como este, ¿no? Donde decimos que ocurren todas estas cosas, esta revolución de la ternura, esto es lo que dice el Papa, es fundamental, porque nosotros no podemos hacer que los viejis pasen a ser miembros de este grupo de la exclusión social. ¿Por qué? Porque son viejis. Entonces quedan excluidos de la sociedad, porque han llegado simplemente por esa causa. Ya no son más protagonistas de la sociedad. Se acabó. Hasta acá llegaste si no tenés nada más para dar. No, un mundo que tiene también mucha crueldad, ¿no? Hay mucha desatención. Sabemos que no atendemos y a sabiendas de que no atendemos, seguimos sin atender las cosas que son necesarias atender. Digo, pero cosas elementales, ¿no? La salud, los hospitales, la sanidad, los colegios, ¿no? Esto yo les digo, me he dedicado mucho también al tema de la educación. Yo fui vicerrector de la Universidad de San Isidro y uno de los temas que realmente más nos preocupaba cuando hacíamos investigaciones sobre el tema educativo es la falta de educación. Ustedes lo saben bien. Este es un mundo que cada vez más requiere que las personas estemos preparadas para hacer las cosas que el mundo demanda. Es decir, no va a haber un trabajo para las personas que no estén capacitadas, que no tengan la educación que se necesita para los distintos trabajos. No va a haber, porque no van a estar capacitadas para eso. Y eso es lo que tiene, ese es el servicio que una nación debe dar a su pueblo. De eso se habla. ¿Cómo? Debería, claro. Yo digo, ¿cuáles son las prioridades? Estas son las prioridades. A mí me importa un rábano la política de acá, de allá. Vos te tenés que ocupar de la gente. Si vos estás ahí, sea donde sea, yo no hablo nunca de política, sea donde sea, pero cuando vos tenés responsabilidades sobre personas, lo más importante que tenés que hacer es generar condiciones de vida digna para esa persona, no hay otra cosa. Todo lo demás es secundario. Esto es lo importante.
Bueno, esto, yo digo, cuando uno habla de la vejez, digo, con todo lo que puede dar esa persona que ha vivido, que tiene una experiencia, que pasó por otras etapas de la vida, a esa persona hay que valorarla, hay que contenerla y hay que darle el lugar que esa persona merece. El Papa invita a los abuelos, esto que hablábamos hoy, no solamente uno con los abuelos, sino a los abuelos a ser protagonistas de un cambio profundo, que se involucren, no solamente que protesten porque no los atienden, no, que se involucren para producir este cambio. Es eso, y eso significa acompañar. No, es una gran responsabilidad, ¿no? Y el Papa dice esto, ¿no? ¿Cuál es el rol? Enseñar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos. Fíjense el patrón que pone, ¿no? ¿Quién no tiene una mirada especial con sus nietos? No existe eso, no tener una mirada tan especial, uno se derrite con los nietos. Bueno, invita a los abuelos, no solamente con los nietos, pibe, dedicate también a la gente, dedicate a aportar lo tuyo para que tu sociedad, tu mundo sea diferente. Tenés un rol que cumplir, hay que dárselo, pero también se lo tiene que ganar el abuelo. No solamente estar para... No. Exactamente. Esta es la verdadera revolución de la ternura. ¿Qué significa la revolución de la ternura? Es esto. Esta es la verdadera revolución de la ternura. En Japón, fíjense ustedes, los lugares para la tercera edad contratan bebés. Miren. Bueno, hay muchos lugares que fusionan los orfanatos con los hogares de ancianos. Exactamente, muy bien. Es esto. Acá piden que lleven bebés a los lugares donde están los viejos, porque hay un estímulo recíproco. Para los viejos ni les cuento, pero los bebés igual reciben una cosa difícil de describir, pero que los estimula muy favorablemente, ¿no? He visto casos también que así, en los lugares así le regalan muñecas, las muñecas reales que le llaman ahora, y ellos súper contentos y los tratan como si fueran real, porque es como su refugio esa muñeca. Mira. Bueno, acá hay esto de responsabilidades compartidas, ¿no? El Papa nos dice que en esta revolución de la ternura, cada uno de nosotros tiene un rol. Cada uno tiene un rol. Los adultos mayores deben iluminar un mundo que necesita más comprensión, tolerancia, afecto y solidaridad. Fíjense las palabras estas, ¿no? Comprensión, tolerancia, afecto y solidaridad. La sociedad debe dar un nuevo espacio a los adultos mayores para que compartan en plenitud los dones de su vejez. Es lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? ¿Cómo le damos ese espacio para que puedan compartir? ¿Cómo la sociedad mejora iluminada por la experiencia y la sabiduría de los viejos? Los acompañantes, ustedes, deben ser verdaderos estimuladores de los adultos mayores para que estos puedan desarrollar una vida plena en su vejez. Pavada responsabilidad, ¿no? Fíjense ustedes la importancia que el Papa le da a esto del acompañamiento de los mayores, ¿no? Y esto obviamente ha tomado una fuerza muy grande en el mundo entero, ¿no? Porque era como que se necesitaba un estímulo de esta naturaleza como para sacudir al mundo, sacudir a la gente, sacudir a las sociedades y tomar conciencia de esto, ¿no? Y hasta aquí llegamos.